Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio que llevamos semanal de los 2 libros semanales. En estos días coloqué el libro de los Medium y hoy vamos a estudiar los 5 amores. Entonces, yo quiero que en este estudio, amados hermanos, nos demos cuenta de nosotros mismos, porque este es estudio para nosotros mismos personalmente. El maestro habla aquí de las personas, toma a 2 personas, ¿no? La una con un cuerpo elegante, fornido, pero le falta higiene, ¿sí? Porque su cuerpo exhala malos olores. Y el otro flaco, delgado, enjutado, enjute, dice él, pues lo que nosotros llamamos flacuchento, pero que tiene una buena higiene, ¿sí? Corporal, porque su cuerpo no está exhalando malos olores. Entonces resulta que el título dice así: el amor a la salud impone la higiene. Pero resulta que esta higiene debe de ser desde antes de la concepción, que nosotros debemos de tratar y de buscar los mejores elementos, ¿sí? Con la ayuda de nuestros guías que nos ayuden, o los hermanos que nos puedan ayudar a elegir los mejores elementos para hacer nuestro cuerpo, y no encontrarnos con un material que está sin una materia que está poco espiritualizada. Entonces debemos de buscar siempre lo mejor para hacer nuestro cuerpo. Entonces aquí el maestro nos dice muy claro, ¿sí? Y que nosotros, es decir, que nosotros debemos de tener en cuenta eso desde antes de la concepción. Entonces yo me voy a ir una parte bien anterior al video pasado, para que nosotros tengamos en cuenta pues esta parte. Entonces voy a leer desde arriba una buena parte del video pasado. Hay constituciones de hombres que parecen una belleza en sus formas y robustez, y sin embargo son hediondos. Su sudor fétido y agrio o corrompido envenena el ambiente y su alrededor, hasta notarse un malestar que enferma. En cambio vemos otras constituciones al parecer más enclenques, descoloridos y de un parecer más enfermizo, y no despiden miasmas fétidas, aunque cuiden menos de la higiene corporal. Entonces aquí vemos que a nosotros nos falta pues aprender esa profilaxis, ¿sí? Porque es que realmente en estos momentos, o yo pienso que, bueno, hay personas que exhalamos malos olores. Hay unas personas que exhalan malos olores de las axilas, de los pies, de la boca, y aún de su propio cuerpo y de las manos. ¿Sí? Yo me acuerdo muy bien que cuando yo era joven,
yo cualquier cosa de vidrio que yo tocara de vidrio, quedaba con un olor fuerte, por más jabón que yo le echara y me lavara mis manos. Yo me acuerdo bien de eso. Pero eso me pasó, a través del tiempo pasó, ya hoy por hoy ya no me sucede eso. Pero más sin embargo, siempre nosotros, es decir, cuando, así como decimos acá, ¿no? Los dichos universal que hay, cuando no se cojea se manque. Entonces, cuando no es de una cosa, es otra. Pero bueno, ahí vamos conociendo, ¿sí? El porqué de nuestros malos olores. Hasta eso lo he anotado el maestro. El porqué de los malos olores y por qué tenemos esos olores tan fuertes. Y él ahí dice que es por falta de darnos cuenta de coger buenos elementos cuando vamos a hacer nuestro cuerpo. Cuando estamos tomando el microhombre, elementos para formar el microhombre. Entonces dice, si hacemos la anatomía analítica de estos casos generales, descubriremos que el segundo tiene su materia más pura, o sea, el enclenque, ¿sí? Tiene su materia más pura o porque lo purificó su espíritu, o porque se cuidó desde el instante de su concepción de escoger las moléculas más purificadas para formar sus organismos. Pero en ambos modos, ese espíritu demuestra mayor sabiduría que el del primer caso. O sea que el del hombre hermoso y robusto que vemos y tiene su problema en su materia que exhala malos olores, ¿sí? Entonces, es algo, es un espíritu más atento, está mucho más piloso. Todo esto tiene una comprobación experimentada en todos los tiempos y nos basta una suma de los hombres sabios que anota la historia y se verá que el 95% de los sabios son enjutos de carnes, pero de energías superiores a los corpulentos o barrigones o moles de carne que a poco esfuerzo se sofocan, sudan y su respiración es entrecortada. Bufan como un rinoceronte. Estos son perezosos y tardos, aquellos diligentes y siempre dispuestos a la labor fecunda y no se agobian, aunque se cansen. Es que llevan la higiene en su espíritu y fluidifican su alma y su cuerpo continuamente. Entonces mire que nosotros siempre estamos trabajando sobre nuestro espíritu, estamos haciendo cambios, pero uno no se da cuenta, ¿sí? Porque realmente pues esto es metafísico, pero estamos haciendo cambios desde el momento en que estamos encarnados, ¿sí? Desde el momento de la concepción, siempre el espíritu está trabajando en su cuerpo, hasta el momento en que desencarna. Entonces, vemos aquí, amados hermanos, cuánto aprendemos. Estos ven por eso mismo el peligro que les amenaza por causa del retraso de los otros y se ven en necesidad de imponer la higiene externas y los
miasmáticos, para lo cual han extraído las esencias de la naturaleza que con el agua, esencia primera, se neutraliza y anule el peligro de las encarnaciones de los cuerpos todos, de los que el humano es el más delicado. Vea, ahí que realmente pues nos deja el maestro muy claro que nuestro cuerpo, todo el universo tiene valor, tiene vida y tiene de todo, pero nuestros cuerpos, porque aquí este es el templo, digamos que del espíritu, porque desde el momento de la concepción él está trabajando en su cuerpo para encarnar en ese cuerpo. Y del momento en que nace el feto, él toma ese cuerpo y vive hasta el momento de su desencarnación. Lógicamente que se está desdoblando y bueno, hace lo que tiene que hacer. Pero es que realmente, pues estas enseñanzas nos dejan mucho porque tenemos que empezar a darnos cuenta. Ahora por lo menos nosotros en nuestra vida actual que tenemos, hemos, por lo menos en el caso mío, yo ya he hecho varios balances y he hecho pues, me he dado cuenta de las fallas de mi cuerpo. Y todo eso lo tengo que mirar cuando desencarne, ¿sí? Por ejemplo, yo tuve 3 hijos, pero a ninguno de los 3 los pude amamantar, porque mi leche era una leche fea, azulosa, y los niños quedaban con hambre. Me tocaba siempre acudir a la leche de pote, ¿sí? O bueno, entonces no pude amamantar a mis hijos y yo quería darles alimento, pero no pude. Eso lo tengo que ver. ¿Por qué me falló el sistema mamario? ¿Qué pasó con mis glándulas mamarias? ¿Sí? Todo eso lo tiene uno que ver. Entonces me fui a operar de la vesícula, a ver qué fue lo que me pasó, por qué me enfermé de la vesícula. Todas esas cosas las tiene uno que aprender a discernirlas para poder que cuando nosotros desencarnemos, pues mirar las fallas que ha tenido nuestro cuerpo y asimismo poder tener en cuenta para no tener otra equivocación igual. Pienso yo, ¿no? Porque eso es una vida, nuestra vida natural de ir y venir es continua. Y tenemos que velar por nuestra propia salud. Vea, entonces seguimos aquí estudiando. Aquí es donde se echa de ver en primer término las ventajas y beneficios del amor ciudadano, que con un pequeño sacrificio de parte de cada individuo se constituye aquello que sería imposible a una sola familia. Si esas redes de desagües de las aguas servidas y de las otras redes de las aguas corrientes y redes de alumbramiento que higienizan, embellecen y aseguran la vida placentera y tranquila de los ciudadanos y son muy justas las penas que se establecen a los infractores. Mas la condición humana es extrema en todas las cosas, cuando el espíritu es ignorante. Vamos a ver. En efecto, podría citar por millones los casos de abuso por placer en los
baños sobre todo y veremos que esos abusadores son en general medinetes. Ah, caray, quién sabe qué querrá decir medinetes. Y que en su infancia no conocieron tales cosas, pero que por cualquier causa salieron de su terruño entrando en la ciudad, que las deslumbró y corrieron como mariposas inexpertas y escandiladas. Cayeron en un encontrón con un moscardón que astuto acechaba y las inició en el deleite del que se refinan inmoralmente y aventajan en la toilette a las aristocráticas que abusan de los afeites, y esto ya no es higiene, no es higiene provechosa, pero lo necesitan por efecto mismo del abuso de las pasiones que en ellas se desencadenan con horrores de tempestad devastadora en las mismas y de cuantos los circundan. Bueno, aquí ya el maestro está hablando como de algo degenerativo, ¿sí? En el ser humano. Porque realmente, pues, bueno, desde hace muchos siglos, ¿no? Existen todas estas cosas que estamos viendo, pero que realmente es difícil, al espíritu le ha sido difícil manejar estos instintos y llega a la fuerza bruta, como se dice, pero que realmente nosotros podemos asimilar, ¿sí? De que el maestro aquí habla de una degeneración, digamos, sexual, según lo que dice aquí. Entonces, realmente es cierto, pues las mujeres se prostituyen, los hombres también. Pero bueno, este es el reverso de la medalla ciudad. Pero no por ello se ha de calificar mala la vida ciudadana, sino que ha de servir de estudio a los espíritus sabios, higiénicos, higienizadores y morales, para encontrar modo de cortar esos abusos. Y en efecto los encuentran con la carestía. Desde luego que esa carestía es perjudicial, porque priva de lo justo a la mayoría, pero es una ley que hemos establecido nosotros cuando hemos dicho que solo el saciamiento corrige y el escarmiento se encarga de enseñar al ignorante. ¿Sí ven? Que aquí habla el maestro de los instintos, que el hombre y la mujer se corrompen
en muchos aspectos. Entonces, no solamente sexualmente, sino también por la avaricia. Bueno, son tantas las cosas. La imperfección del ser humano es mucha. Bueno, las reglas morales de una higiene conveniente requerida para la salud pública y privada la establecen los higienistas. Y en nuestra profilaxis de la vida exponemos la verdadera higiene del cuerpo y del espíritu y la codificamos en nuestro código de amor. Aquí solo tratamos de la ética de la higiene y hemos dicho la razón suprema de cada moral, que es el progreso espiritual. Es efectivamente la sabiduría del espíritu el que señala la norma de conducta al individuo, que es verdad que la educación modula en general la moral social por el contagio magnético, ambiente que deja en los educadores un remanente que ya no podrá echar de sí, sino que se lo hará hálito. Este es el sacrificio que se impone la colectividad que forma la ciudad. Extremar la educación de la higiene es asegurar el bienestar y la salud de la ciudad. La ciudad, mirando bajo el punto de peligro de infección, tendríamos por fuerza que confesar que ha sido un equívoco su formación. Y lo es en cuanto a carestía y enfermedades. Pero esto es secundario, ya que se impone por ley el progreso, la unión del esfuerzo de todos los individuos, puesto que nadie se basta a sí mismo y además está la ley mayor y mandato omnímodo de amarnos todos como hermanos. Entonces, démonos cuenta, amados hermanos, que verdaderamente el vivir en una ciudad es muy distinto que vivir uno en el campo, ¿sí? Entonces aquí, bueno, porque el progreso también, el que en los pueblos poco se progresa por falta de unión, de cooperación, y es donde más se debía de progresar, porque los vecinos son todo el pueblo se debe de unir, y los pueblos que son unidos progresan. Pero esto es un estudio bastante que nosotros vea a lo que nos lleva el maestro, a enseñarnos a que pues entra la corrupción en la ciudad. Pero bueno, también hay personas, hay maestros que enseñan la higiene, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos que pasarnos al profilaxis de la vida, y ya en el código de amor tomo 1, hemos estado analizando el profilaxis, ¿sí? Es decir, la corrupción que ha habido entre el hombre y la mujer, ¿sí? Y que
qué es lícito y qué no es lícito. Es decir, todo eso ya lo hemos estudiado y podemos decir entonces que allí entendemos y comprendemos que el libre albedrío no existe. Es decir, existe solamente para hacer el bien, pero es que yo soy libre de hacer lo que yo quiera, pues no. Porque si yo quiero ir a matar a 20 personas o X persona quiere ir a matar a 20 personas, pues no puede hacerlo, o si lo hace, se hace compromiso con la justicia divina por el mal hecho y porque cortó 15 o 20 vidas o 4 o 5. Tiene que hacerse responsable de esas vidas, ¿sí? Entonces, pues cuando no tenemos el conocimiento, nosotros ya estamos obteniendo un conocimiento, una profilaxis espiritual, porque vamos creciendo y vamos abonando todo esto que lo vamos guardando en nuestra alma y saber que somos responsables. En una cárcel no se paga una vida, ni se paga un robo, nada se paga en la cárcel, porque la justicia divina es la que sabe cómo lo cobra y cómo lo paga. Entonces, las cárceles están siendo llenas de por la misma maldad del hombre, ¿sí? Hubo que hacer cárceles. Bueno, luego los peligros de enfermedad y la carestía de la vida se ocasiona la vida ciudadana. No se puede tener en cuenta más que como cuestión económica que debe salvarla la moral que al pueblo se le inculque con el ejemplo. Cuando el colegio sea lo que tiene que ser, lo que en nuestro código prevenimos, o sea, el jardín donde se estudia cada planta, entonces esa moral será suficiente, porque cada niño, cuando salga de él, sabrá sus cuidados, deberes y derechos para consigo mismo y para con los demás seres de la sociedad. Esto no ha podido ser mientras las religiones han tenido bajo su férula la educación de las juventudes, con cuya moral irracional ha pervertido los sentidos y el sentimiento. Bueno, hermanos, yo aquí en una vez, pues en el estudio que yo hago, una vez estuve pensando, ¿sí? Analizando sobre Argentina. El maestro Joaquín Trincado dejó la doctrina, ¿sí? Y él la escribió estando en Buenos Aires. Escribió todo lo concerniente a lo que nosotros estamos estudiando. Dejó un profilaxis de la vida para los maestros, ¿sí? Y yo, la verdad, pensé que en Argentina había una educación totalmente espiritista, ¿sí? Porque yo pensaba que ese libro lo había tomado el gobierno y lo había introducido dentro de la educación de los niños, a los maestros. Pero resulta que no. Entonces, pues uno le da mucha tristeza todas estas cosas, que por eso es que la ley obra tan duro, ¿sí? Porque el hombre no accede a las cosas. El hombre no accede a los mandatos, ¿sí? Por lo menos el maestro dejó esto escrito. ¿Por qué los pueblos no lo acatan? Eso es algo
que nos va a costar muy duro, porque la ley cobra. Entonces nos damos cuenta pues de que realmente el pueblo no ha sido el llamado, ¿sí? Los pueblos, para entender que hay que enseñarles un profilaxis, ¿sí? Lo que resultaron fue enseñándole a los niños cosas que no les tenían que enseñar. Pero bueno, así que como las cosas cambian, ¿sí? Ya cuando tengamos el nuevo cambio, que es los estudios de estas sagradas doctrinas en los colegios, en las escuelas, en las universidades, ahí ya va a ser que vamos a entender y vamos a conocer un verdadero profilaxis, porque desde el seno de nuestra madre vamos a escuchar las enseñanzas, ¿sí? Estas enseñanzas universales que nos da la ley, que nos da nuestro Padre, porque es la herencia de Él para sus hijos. Entonces, por ahí vamos estudiando y analizando las cosas. Bueno, pues entonces aquí vamos. La forma irracional prohibitiva impuesta por esa educación antinatural ha degenerado en muchos grados a la humanidad. Se, se han llevado a edificar, a educar a unas niñas a un colegio o convento de monjas. Ha llegado el momento en que la naturaleza la declara mujer, y por causas de la irracional y de regla establecida no se la auxilia, no se la instruye, y aquella joven cree que ha cometido pecados miserables, pues hasta se les hace creer que es un castigo de Dios impuesto a la mujer por haber dado a conocer de la, de la manzana de Eva y Adán, de Adán a Eva, de Eva a Adán. Entonces hasta aquí, pues realmente en los conventos sí, porque realmente en aquella época, hoy por hoy no, pero en aquella época, empezando que ya se están acabando también los conventos, han cerrado aquí en Colombia muchos conventos, seminarios, todo eso. Entonces, de tal manera pues que realmente cuando uno, si yo en mi época, ¿sí? Yo no conocía, no tenía idea que no, a nosotras las mujeres nos llegaba una menstruación. Yo no sabía. Y cuando me llegó a mí, yo era una niña pues no inocente, sino ignorante, porque nunca nadie me había dicho ni había hablado sobre eso. Y yo me asusté, posiblemente, y yo me asusté, no sé por qué, pero pues a uno le da miedo. No me he caído, nadie me ha tocado, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces esas son cosas que al fin y al cabo tienen que pasar, porque es que la ignorancia no puede existir, no. Pero realmente así nos tocó a la mayor parte de las mujeres antiguas, nos tocó vivir en la ignorancia y sufrir las consecuencias de esa ignorancia, los sustos, las angustias. Pero bueno, al fin y al cabo que todo llega y todo pasa en esta vida. Y bueno, mis amados hermanos, pues con estos conocimientos del maestro Joaquín, nos quedamos pensando y analizando
porque realmente es la vida de nuestro propio yo. Así que, bueno, vamos a seguir adelante porque realmente tenemos mucho que aprender. Gracias, mis amados hermanos. Muchas felicidades. Gracias.